Capítulo tercero. Conciencia de los sueños y primeros ensayos de proyección. En la primavera, en 1909, cuando me encontraba yo a medio camino entre mis 16 y 17 años, empecé un curso de 3 años de ciencia e ingeniería eléctrica en el Harlem Institute, que más tarde se convertiría en la Universidad. Para mí ya existía un lazo sentimental con el viejo Harlem. Mi madre había estudiado allí antes de casarse y con frecuencia me había llevado al museo y hablado de los fósiles, mientras mis ojos buscaban al gatito de 2 cuerpos embalsamado y a las falsas sirenas japonesas. Y fue a principios del verano que este año cuando tuve el sueño que marca el verdadero inicio de mi investigación. Soñé que me encontraba de pie en la acera delante de mi casa. El sol salía detrás de la muralla romana y las aguas de la bahía de Bet Chinden brillaban bajo la luz matinal. Yo podía ver altos árboles que hay en la esquina de la calle y la parte superior de la vieja torre gris que se alza más allá de Fortis Street. En la magia de la luz matinal, la escena era enormemente hermosa, incluso entonces. La acera no era del tipo normal, sino que consistía de pequeñas piedras y de un gris azulado, cuyos lados más largos formaban un ángulo recto, con el bordillo blanco. Me disponía a entrar en la casa, cuando al mirar casualmente estas piedras me llamó fuertemente la atención un extraño fenómeno pasajero, tan extraordinario que no podía creer lo que veía en mis ojos. Habían cambiado su posición durante la noche, y los lados más largos eran ahora paralelos al bordillo. Entonces la solución vino a mi mente. Aunque esta gloriosa mañana de verano parecía de lo más real, estaba soñando. Al darme cuenta de este hecho, la naturaleza del sueño cambió de forma muy difícil de explicar a alguien que no haya tenido esta experiencia. Instantáneamente la intensidad de la vida me incrementó 100 veces. Se incrementó 100 veces. Nunca había resplandecido el mar, el cielo y los árboles con una belleza tan encantadora. Incluso las casas más corrientes parecían estar vivas y ser místicamente hermosas. Nunca me había sentido tan absolutamente bien, con tanta lucidez mental, tan divinamente poderoso, tan inexpresivamente libre. La sensación duró solo unos momentos y entonces desperté. Como supe más tarde, mi control mental había sido vencido por mis emociones, de modo que mi cansado cuerpo hizo valer su protesta y me hizo regresar. Porque aunque yo no me di cuenta de ello, en aquel momento creo que esta primera experiencia fue una auténtica proyección y que yo me encontraba funcionando fuera de mi vehículo físico. Porque cuando todo lo demás era tan normal, cambió la posición de los adoquines en mi conciencia. No lo puedo explicar. Estas cosas suceden en el extraño mundo astral que forma el telón de fondo para estas aventuras, aparentemente objetivas fuera del cuerpo, y el experimentador es muy afortunado de que sucedan. Siempre me he lamentado de no haberme fijado si los adoquines recuperaron su posición correcta antes de que el sueño llegase a su fin. Aunque en aquella época yo no sabía de que la proyección fuese posible, me alegró muchísimo descubrir que en un sueño uno podía adquirir, mediante la observación de alguna incongruencia o un anacronismo, el conocimiento de que estaba soñando. El subsiguiente cambio en la naturaleza del sueño y el hecho de que éste no terminara inmediatamente colocaba a este descubrimiento en una categoría muy distinta. El método de escapar de una pesadilla que he mencionado en el capítulo anterior, más aún me conducía hasta esta emocionante pregunta: ¿era posible prolongar el sueño mediante el ejercicio de poder de la voluntad? Y yo me imaginaba libre como el viento, seguro en la conciencia de mi verdadero estado y en el conocimiento de que siempre podría despertar si el peligro amenazaba,
moviéndome como un pequeño dios a través del glorioso escenario del mundo de los sueños. A este nuevo tipo de sueño lo llamaré sueño del conocimiento, pues en él uno tenía el conocimiento de que realmente estaba soñando. Antes de irme a dormir debía imprimir en mi mente el deseo de no permitir que esta importante facultad permaneciese inactiva. Debía mantenerse despierta, lista para precipitarse sobre cualquier incongruencia en el sueño y conocerla como tal. Suena simple, pero en la práctica encontré que es una de las cosas más difíciles que uno puede imaginar. 100 veces pasaba yo, y todavía lo hago, delante de las más evidentes incongruencias, y luego, finalmente, alguna anomalía me decía que estaba soñando, y este conocimiento siempre traía consigo, al menos hasta cierto punto, el cambio que ya he descrito, pero descubrí que, aunque no pudiese saber que estaba soñando, había grados de conciencia de estos, y la experiencia era proporcionalmente más vivida y más perfecta al grado de conciencia que se manifestaba en el sueño. Para conseguir mejores resultados debía conocerlo todo acerca de la vida anterior de mi ser terrenal, tal como hace uno en la vida real, para darme cuenta de que mi propio cuerpo estaba dormido, y para apreciar los amplios poderes que estaban a mis órdenes en este estado aparentemente fuera del cuerpo. Para lograr el sueño del conocimiento debemos despertar la facultad crítica, que parece estar en gran parte inoperativa en los sueños, y aquí se manifiestan también grados de actividad. Supongamos, por ejemplo, que en mi sueño estoy en un café, en una mesa cercana a la mía. Hay una dama que sería muy atractiva si no fuese porque tiene 4 ojos. Y aquí algunas ilustraciones de estos grados de actividad de la facultad crítica. 1. En el sueño esta está prácticamente dormida, pero al despertar tengo la sensación de que esta dama tenía algo peculiar. De repente lo tengo. Claro, por supuesto tenía 4 ojos. 2. En el sueño muestro una ligera sorpresa y digo, qué curioso, esta chica tiene 4 ojos. Eso la estropea, pero solo de la misma manera que podía comentar. Qué pena que tenga la nariz rota, me pregunto cómo se lo habrá hecho. 3. La facultad crítica está más despierta y los 4 ojos son considerados algo anormal, pero el fenómeno no es apreciado del todo. Exclamo, Dios mío, y luego me tranquilizo agregando, debe haber una galería de monstruos o un circo en la ciudad, por consiguiente estoy a punto de darme cuenta que no llego hasta ahí. 4. Mi facultad crítica es ahora totalmente despierta y se niega a satisfacerse con esta explicación. Sigo mi tren de pensamiento, pero si nunca ha habido una normalidad así, una mujer adulta con 4 ojos, eso es imposible, debo estar soñando. Espero no haber elaborado este punto con mi edad, pero he descubierto para mi sorpresa que algunas personas son incapaces de captar esta idea del sueño, del conocimiento, que es en realidad un nuevo nivel de conciencia, y distinto a los estados experimentados en los sueños corrientes y en el estado de vigilia. Objetan, pero después de todo, es solo un sueño. ¿Cómo puede un sueño ser algo más? Y su expresión muestra con elocuencia la duda que son demasiado educados para expresar. Bueno, para resumir, descubrí que en estos sueños del conocimiento se abrían nuevos métodos de locomoción ante mí. Podía deslizarme sobre la superficie del suelo, atravesar paredes aparentemente sólidas, etc., a una gran velocidad, o levitar hasta una altura aproximada de unos 100 pies y luego deslizarme. Volveré a estos métodos más adelante. También era capaz de realizar unos pequeños trucos intrigantes a voluntad, como mover objetos sin un contacto visible y moldear nuevas formas en la materia plástica. Pero en estos primeros experimentos podía permanecer fuera del cuerpo únicamente durante un tiempo muy breve, y esta conciencia del sueño tan especial solo podía adquirirse a intervalos de varias semanas. Para empezar, mi progreso era muy lento, pero en poco tiempo hice 2 nuevos descubrimientos.
1. El esfuerzo mental de prolongar el sueño me producía un dolor de cabeza, leve al principio, pero aumentaba rápidamente su intensidad, y sabía instintivamente que esto era un aviso para que no resistiese durante más tiempo la llamada de mi cuerpo. 2. En los últimos momentos de la prolongación del sueño y mientras yo era objeto de este dolor, experimenté una sensación de lo más curiosa, como de una conciencia dual. Podía sentirme en el sueño y ver el escenario, pero al mismo tiempo podía sentir que estaba acostado sobre mi cama y ver mi dormitorio. A medida que la llamada del cuerpo se hacía más fuerte, el escenario del sueño se iba desvaneciendo cada vez más. Pero al mantener mi voluntad de seguir soñando, podía hacer que la habitación se borrara y que el escenario del sueño se recuperara su aparente solidez. En esta etapa de mi investigación surgió un nuevo interrogante. ¿Qué sucedería si yo ignoraba la advertencia del dolor y luchaba hasta llegar a un clímax? A decir verdad, yo tenía un miedo terrible de realizar el experimento, pero un sentido de destino me impulsaba a continuar. Aproximadamente un año después del sueño de los adoquines, reuní coraje, corrí el riesgo, gané la batalla y viví una aventura que nunca olvidaré. Soñé que estaba caminando junto a las aguas de la costa oeste. Era de mañana, el cielo era de azul pálido, las espumosas olas lucían verdes bajo el sol. He olvidado cómo sucedió exactamente, pero algo me dijo que estaba soñando. Quizás caminé a través de un poste de telégrafo o me di cuenta de que mi cuerpo no tenía peso. Decidí prolongar el sueño y continué caminando. El escenario era ahora extraordinariamente vivido y claro. Muy pronto mi cuerpo empezó a obligarme a regresar. Experimenté la conciencia dual. Podía sentir que estaba acostado sobre mi cama y que caminaba junto al mar, todo al mismo tiempo. Más aún, podía ver vagamente los objetos de mi habitación, así como el escenario del sueño. Yo deseaba continuar soñando. Se estableció una batalla. Ahora mi habitación era claramente visible y la escena de la playa era borrosa. Luego mi habitación se tornaba confusa y la escena de la playa más intensa. Mi voluntad triunfó. Perdí la sensación de conciencia dual. Mi habitación desapareció de mi visión y yo me encontraba en la playa, sintiéndome indescriptiblemente libre y eufórico. Al poco rato, mi cuerpo comenzó a llamarme otra vez y simultáneamente noté un dolor agudo y neurálgico en mi frente, no mi frente física, y en la parte superior de mi cabeza. Como yo deseaba con fuerza continuar soñando, este dolor aumentó su intensidad, pero esta vez no hubo conciencia dual ni una claridad alternante del dormitorio y la playa. La habitación no era visible. Luché contra mi cuerpo manteniendo su voluntad de permanecer en el mundo de los sueños. El dolor de mi frente aumentó gradualmente, llegó a un punto máximo y luego para mi satisfacción cesó de repente. Al desaparecer el dolor, algo pareció hacer clic en mi cerebro. Yo había ganado la batalla, mi cuerpo ya no tiraba de mí y yo era libre. Continué caminando, disfrutando de la belleza de la mañana y de mi sensación de libertad. No me topé con nadie, lo cual no era de sorprender, ya que pocas personas paseaban así tan temprano por la mañana. ¿Cuánto tiempo transcurrió? No lo sé. El tiempo es la cosa más desconcertante en el mundo de los sueños, pero al poco rato se me ocurrió que debía regresar a mi cuerpo. Debía estar en la universidad a las 9 y no tenía ni idea cuál era la hora terrenal, solo que probablemente era la mañana. Por ende, deseé con fuerza terminar el sueño y despertar. Para mi sorpresa no ocurrió nada, era como si un hombre que estaba realmente despierto deseara con fuerza despertar. Me parecía que no podía estar más despierto de lo que ya estaba. Mi razón me dijo que la aparente solidez de la playa y de las olas iluminadas por el sol no era la tierra y el mar físicos, que mi cuerpo estaba acostado sobre la cama a medias millas de distancia del Forest Bay, pero yo no podía sentir la verdad de esto.
Yo parecía estar completamente desconectado de mi cuerpo físico. En ese momento noté que un hombre y un niño se me acercaban. Al pasar junto a mí hablaban entre ellos. No parecieron verme, pero yo no estaba muy seguro de ello. Un momento más tarde, sin embargo, cuando me encontré con otro hombre y le pregunté la hora, este no notó nada, y era evidente que no era consciente de mi presencia. Entonces me pregunté si no estaría yo muerto. Peor aún, si no estaría en peligro de ser enterrado prematuramente. ¿Cuál era la hora real, la hora verdadera de la Tierra? ¿Cuánto tiempo había durado este sueño? Empecé a sentirme terriblemente solo. Esta experiencia era bastante nueva para mí. Antes siempre había sido capaz de despertar cuando me proponía desearlo, con la fuerza. De hecho, el problema había sido que despertaba con demasiada facilidad. Ahora tenía miedo y me resultaba difícil mantener el control y no caer en un estado de pánico. Deseé desesperadamente despertar una y otra vez hasta que llegué al punto de intensidad más alto. Algo pareció romperse. Una vez más tuve la extraña sensación de un clic en mi cerebro. Ahora estaba despierto, sí, pero completamente paralizado. No podía abrir los ojos, no podía hablar, no podía mover ni un músculo. Tenía una ligera sensación de que la luz del sol brillaba sobre mis párpados y podía oír claramente el tic-tac del reloj y a mi abuela moviéndose en la habitación adyacente. Ahora, a pesar de que mi posición era suficientemente desagradable, no me sentí tan asustado como lo había estado cuando me encontraba fuera del cuerpo. Me pareció imperativo permanecer lo más tranquilo posible. Con esta finalidad, repetí mentalmente el teorema del binomio y otras fórmulas matemáticas. Luego me concentré en desear fuertemente mover todo mi cuerpo. El resultado fue un fracaso absoluto. Ahora me sentía más asustado, pero logré mantenerme razonablemente tranquilo. Luego tuve una inspiración. Podría toda mi energía mental en levantar únicamente mi dedo meñique. Lo conseguí. Le siguieron el tercer dedo, el dedo medio. Después fui capaz de mover toda la mano derecha. A continuación logré levantar mi brazo por encima de mi cabeza y coger la baranda de mi cama. Seguí estando ciego y el resto de mi cuerpo parecía estar hecho de hierro. Deseando con fuerza y tenacidad levantarme, tiré y tiré de la baranda de la cama, al principio sin éxito, y luego, casi de inmediato, el trance se rompió. En un instante mis ojos estaban abiertos a la luz y mi cuerpo se había incorporado. Salté de la cama alegremente, pero me tambaleé y tuve que apoyarme contra la columna. Durante unos instantes fui víctima de un mareo terrible y creí que me desmayaría, pero recuperé con rapidez. Eran las 8 en punto, de modo que tuve que darme prisa para llegar a la universidad a tiempo. Me sentí bastante mal y muy deprimido durante el resto del día, aunque sin molestias serias. Pasaron aproximadamente 3 días antes de que recuperara del todo mi salud y el ánimo. Esta fue mi primera experiencia de ese estado de trance profundo en el cual el cuerpo parece estar para el experimentador en un estado cataléptico. La forma en que esto fue superado, levantando primero el dedo meñique, etc., puede haber sido una ilusión. Por ejemplo, podría ser que no hubiera habido movimientos del cuerpo físico antes de que se interrumpiera el trance, aunque el hecho de que me encontraba a mí mismo habla a favor de la realidad física, de los medios por los cuales el trance llegó a su fin. No existe ninguna prueba de una forma o de la otra en este caso, ya que nadie más que el experimentador estaba ahí para observar lo que realmente sucedió. Durante un tiempo este susto tuvo el efecto de hacerme recobrar el juicio, pero luego la temeridad de la juventud irrumpió una vez más. Sin embargo, quizás se tratase de la necesidad del investigador, y no del místico aventurero que había en mí, la que me hacía repetir mi experimento de ignorar la llamada del cuerpo. Se me debe hacer una concesión por mi edad, pero yo creía
que había tropezado con algo realmente importante y quería confirmar mis resultados. Mediante la prolongación del sueño cuyos detalles no recuerdo, desafiando el aviso del dolor, experimenté una vez más una gran dificultad para abandonar el sueño y despertar. De nuevo me encontré en un estado que se asemejaba a la catalepsia y tuve que recurrir a los métodos que ya he descrito. Esta vez, sin embargo, cuando hube logrado levantar un brazo, se interrumpió el trance. Experimenté unos ligeros mareos y sentí los efectos, fatiga y depresión. Durante el resto del día, una característica inusual fue que todo el cuerpo de los detalles del sueño se perdió en la tensión de interrumpir el trance. Esta experiencia fue ciertamente menos severa que la que relaté primero, pero lo suficientemente desagradable como para disuadirme durante varios años de volver a correr semejante riesgo. Había experimentado este trance cataléptico 2 veces en pocas semanas y sentí que estaba jugando con fuego. Temí un fallo cardíaco, un entierro prematuro o la posibilidad de obsesionarme. Y por supuesto estaba enamorado y la vida me parecía dulce, de modo que durante muchos meses en mis nuevos experimentos de prolongación de los sueños siempre consideré que el dolor en mi frente era un aviso directo para regresar a mi cuerpo. Tan pronto como lo sentía, deseaba con fuerza alejarme del sueño y no tenía ninguna dificultad en despertar. La catalepsia puede ser producida por la hipnosis, y es muy probable que mis síntomas fuesen en realidad físicos y no una mera ilusión del estado de trance. Pero ahora sé que no tenía necesidad de pasar por esa dolorosa lucha para interrumpir ese estado. Si solo hubiese tranquilizado mi mente y me hubiese dormido otra vez, mi cuerpo se habría encontrado normal al despertar. He comprobado esto en diversas ocasiones y puedo recomendarlo como el mejor camino a tomar en cualquier lector que se pudiera encontrar. Quizás por accidente en este estado, ya que la tensión mental y la tendencia a sentir pánico puede ser nefastas para un corazón débil. Mi temor a un entierro prematuro tampoco tenía ninguna base, porque como yo no había recibido atención médica desde hace casi un año, hubiese sido necesaria una autopsia, y lo más probable es que el trance hubiese sido disipado por el bisturí, el médico antes de que el cuerpo sufriese un daño importante. No obstante, podría existir un serio riesgo de entierro prematuro en los casos en los que no hubiese una indagación, si la condición cataléptica resultase ser de una gravedad excepcional.